Hola, comenzaremos, seguimos entonces con la teoría del conflicto de Galton. El segundo elemento son las actitudes, la predisposición. Y aquí, por ejemplo, tenemos que el conflicto tiene un tratamiento multidisciplinar. Sí, un punto de vista generalizado es que el conflicto es inherente al ser humano, no en un sentido negativo, sino como motor fundamental del dinamismo social. Entonces, hay también una representación social sobre el conflicto y bueno, ahí es como las personas entienden justamente el conflicto como objeto en sí. Y suelen surgir tres visiones predominantes del mismo. La primera asimila el conflicto a diferencia alrededor de ella y despliega una connotación negativa que se expresa en términos como, por ejemplo, contradicción, pelea, enfrentamiento o incluso puede ser la violencia. La segunda percibe el conflicto como una oportunidad para alcanzar nuevas formas de comunicación y entendimiento, lograr consensos, lograr acuerdos y sentar bases para la construcción de una cultura democrática. Y por último, la tercera propone una combinación entonces de las anteriores interpretaciones, entendiendo el conflicto como una construcción compleja que integra tanto elementos negativos como positivos. El conflicto es un factor entonces de desarrollo, sin duda. Si hacemos una recapitulación analítica de las representaciones sociales sobre el conflicto, podemos calificarla en cierta medida como bipolares, puesto que legitiman y en el mejor de los casos combinan una calificación negativa y positiva de mismo. El conflicto es histórico. Las sociedades han vivenciado conflictos desde tiempos remotos y han desarrollado formas cotidianas de resolverla. La experiencia de cada conflicto resuelto ha permitido el paso a un orden superior. El conflicto es expresión también de lo social y el conflicto es inherente, claro, a la condición humana y el hombre vive en sociedad. Por tal razón resulta que forma parte el conflicto de lo social, involucrando entonces las esferas racionales, las esferas subjetivas de la vida del hombre y no es un hecho individual, sino es algo que ocurre en sociedad. El conflicto conlleva sin duda un riesgo, pero también el conflicto es una oportunidad. El conflicto permite nuevas oportunidades de interacción y comunicación entre las personas, pese a los riesgos que implica y también constituye movimientos superiores hacia formas de crecimiento. El conflicto conlleva múltiples formas de expresión y resolución. Cada sociedad posee sus propias maneras de mantener, transformar y superar el conflicto, dado que los conflictos nunca son iguales y las formas de abordarlo tampoco lo son. El conflicto admite la diferencia y la unicidad. El conflicto, al mismo tiempo que expresa la diversidad, también es el reflejo de la unicidad de los seres únicos e irrepetibles. Habiendo constatado entonces la complejidad del conflicto y en forma consecuente los abordajes disciplinarios, las perspectivas sobre el mismo, es muy importante partir de una definición del conflicto ya con un carácter integrador y general que sirva entonces como base para la mediación y en ese sentido se perfila como muy pertinente acoger una definición puesta precisamente en la perspectiva de la mediación. Y de ahí entonces nos vamos a dedicar a hablar de Robin Hooker y de William Wilmot, que en el año 91, por ejemplo, conciben el conflicto como la lucha expresada entre al menos dos partes interdependientes, quienes perciben entonces intereses incompatibles entre sí y tensiones por recursos escasos, pudiera ser, por atribuciones de parte y contraparte e interferencias de esta última para alcanzar determinadas metas. Dicha noción de base es completada por otros autores posteriores que en el 96, Baruch Bush y Fowler, para quienes el conflicto es ante todo una ocasión de crecimiento en dos dimensiones, críticas e interrelacionadas. El fortalecimiento personal y la superación de los límites personales para relacionarse con otros. El conflicto enfrenta a cada parte con otro situado de diferente modo, que sostiene un punto de vista opuesto, lo que le da a la gente la oportunidad de desarrollar y mostrar respeto y consideración mutuos. Un esquema básico entonces de la estructura del conflicto que se ha extendido bastante es el propuesto por Lederach y vamos a ver que este propuesto por Lederach ya es en 1997. Dice, personas
son las partes del conflicto. Ello supone que aunque en todo conflicto hay siempre otros afectados, se consideran como personas solo aquellas en quien radica directamente la posibilidad de resolverlos. Forma parte también del conflicto el proceso. El proceso porque ahí en ese proceso hay una historia del conflicto. Es importante develar las situaciones y percepciones que dan origen a un conflicto y cómo éstas se van transformando. Y por último está, ojo, también tenemos que tener en cuenta, el problema. El problema no es más que el motivo que da origen al conflicto. El conflicto se crea a partir de la divergencia de puntos de vista, de intereses, de valores, de necesidades, sobre un asunto más o menos determinado, concreto, y sobre las diversas salidas posibles, sobre las distintas soluciones a ese problema. Hay entonces diversas dimensiones de orden tanto fáctico como perceptual que crean, potencian, agravan o permiten la salida de un conflicto. Las dimensiones básicas a abordar en una perspectiva analítica de esa salida son sentimientos que pueden definirse como los diversos modos de afectación interior que un sujeto puede tener a partir de un conflicto. Están además los intereses, que son las razones por las que diversas áreas de discrepancia o de incompatibilidad importan significativamente a una persona. Las necesidades, que son los aspectos mínimos, indispensables que satisfacen a una persona en cuanto a lo sustantivo, lo psicológico y el proceso a seguir para resolver un problema. Una manera posible de pensarlo es, por ejemplo, como carencias. Ahora, posiciones, también hay que tener en cuenta las posiciones. Y estas posiciones son una salida específica que cada parte propone en ocasión de un conflicto. Es decir, qué le interesa y cómo desea cada una de las partes terminar, o sea, dar por terminada la situación conflictiva. Y además intervienen los valores, que son creencias y principios firmemente arraigados en una persona, que organizan su visión del mundo y de las personas y que originan su posición y su comportamiento en un conflicto, los valores. Entonces, ¿cómo podemos hablar de la transformación del conflicto? Que al final esta es la idea de Galton fundamentalmente. Cómo a partir de toda esta estructura del conflicto, de todas estas incidencias en el conflicto, resulta que el conflicto puede ser transformador. Veremos, según Galton, la violencia genera traumas y una forma de superar un trauma tanto en la víctima como en el autor es justamente posibilitar la construcción o reconstrucción de las relaciones. Este proceso se puede dar cuando las partes deciden salir de los límites estrechos del conflicto y miran un poco más allá y se ponen unas metas comunes mucho más elevadas. Resulta que un ejemplo de esto puede ser la ejecución de un proyecto conjunto. La identidad del método Transcend, que es el método que propone Galton, según este autor se moverá en los siguientes escenarios. Es liberal en el sentido de alentar pequeños pasos, marxista en el sentido de reconstruir la trascendencia sobre la dialéctica de la contradicción, es decir, usar el problema de la unidad y lucha del contrario, y budista en el sentido de tener como guía fundamental necesidades básicas humanas. Este método, según Galton, no obstante actuar a niveles macro y mega, no se propone macro revoluciones, antes bien busca actuar y promover micro revoluciones. O sea, microcambios. Bastará una idea creativa basada en la empatía y que pueda ser llevada a cabo de un modo no violento para trascender el conflicto y para poner todo el mecanismo de transformación en marcha. En este sentido, las ideas son como semillas y recordar al autor que tiene que darse a conocer dado que cada una de estas van a representar nuevas realidades en potencia. La transformación, perspectiva que consideramos estrechamente vinculada a los presupuestos de los estudios para la paz, como dirá también Vincent Fixas, refiriéndose a la transformación, esta aprovecha el conflicto para construir la paz a través de compromisos a largo plazo que involucran a toda la sociedad. Y esto es de Fixas del año 98. Desde esta forma de intervenir los conflictos se convierten en retos que nos brindan la posibilidad de crear oportunidades positivas. Sin duda, ahí está el método Transcend. Y por favor, les voy a dejar este PowerPoint en plataforma para que lo puedan ver con detenimiento. Pasamos entonces al trabajo en plataforma, por favor.